Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les pareció el parcial? ¿Razonable o muy largo? Un poquito larguito. Bueno, pero se pudo hacer, ¿cierto? Cumplí la promesa, ¿no? Como un ejercicio como de cada sección, ¿cierto? Lo que dije en la última clase. Vamos a ver cómo le va al grupo. Eh, sí, de todos modos yo voy a tratar, si es el caso de que le haya ido mal o algo así. Bueno, yo trato de calificar de forma generosa, pero no nos adelantemos, ¿cierto? Esperemos a ver cómo les fue. Entonces estamos siguiendo este generoso cronograma y que estoy quiero como hacer una modificación en él. Bueno, estamos hoy en 19 de junio, comenzamos tema del tercer corte que es transformada de la plaza. Bien, pero si ustedes se fijan, este cronograma acepta clase hasta el día 3 de julio, ¿cierto? Pero ya me llegó un email de la universidad donde bueno, se da una prórroga a mi contrato hasta el día 10 de julio, ¿sí? O sea que el día 10 de julio yo tengo que haber subido ya las notas de todos los grupos, socializado, todo, ¿no? Entonces me parece a mí que yo ya he propuesto el parcial para el día 7 de julio, pero creo que me he colocado la soya me he colocado en una condición difícil porque entonces a los 3 días ya tiene que estar la nota del sistema, ¿sí? Y he puesto fechas así semejantes en otros grupos, ¿sí? Entonces yo creo que me estoy matando ahí porque no podría calificar en tan poco tiempo todos aquellos exámenes, porque es que este grupo tiene como 40 estudiantes, a menos de que muchos hayan cancelado ya. Yo veo que la asistencia a clase es casi mínima, pues son el 25% viene a clase, pero eso no quiere decir que es que no hayan presentado el examen todos. No he visto, no he mirado. Entonces, tengo muy poco margen de tiempo para subir la nota del sistema. Entonces, yo quiero proponerles más bien que hagamos el examen el 3 de julio, ¿cierto? El 3 de julio y que sea un examen corto, porque, porque si lo hago el 7, entonces menos tiempo para calificar voy a tener y entonces puedo quedarme en aprietos. ¿Qué les parece a ustedes hacer el examen más bien el 3 de julio? Terminar antes mejor, ¿no? Profe, a mí me parece bien. Sí, porque si no, sí me complico yo. Y si yo no subo la nota al sistema, eso sí es un error imperdonable en el que puede incurrir un profesor, ¿no? No subir las notas, no subir la nota en la fecha que hice. Es un error que se puede solucionar, claro, pero tiene una burocracia muy grande, ¿sí? Tengo que enviar una carta pidiendo que me abran el sistema otra vez, explicar por qué no hice, por qué no subí las notas a tiempo, qué pasó, ¿sí? Es preferible que no dé clase todo este mes, que no dé ni una clase a que no suba notas. ¿Sí? Así de grave es no subir las notas a tiempo. Entonces, por eso sí sería mejor el 3 de julio. ¿Sí? Entonces, esto que estamos hablando aquí voy a escribirlo en el grupo y lo informo de todos modos. ¿Listo? Y bueno, de todos modos no se perjudica lo que yo pensaba hacer para este corte, porque este corte es principalmente transformar la Laplace, ¿sí? Y la transformada Laplace, bueno, como herramienta para resolver de nota así, no la transformada. Esta es una L de Laplace, ¿sí? Entonces, tenemos Laplace y tenemos que construir una especie de tabla, ¿sí? Para calcular la transformada de Laplace de algunas funciones. Entonces, yo debo sustentar alguna de esas fórmulas, claro, ¿cierto? Para eso estoy yo aquí, o si no, simplemente les digo, no, miren esa tabla y úsenla y ya. Tengo que sustentar algunas transformadas de Laplace, ¿sí? La otra parte es estudiar la transformada de Laplace inversa, ¿sí? Que es mucho más sencillo. Entonces también ahí vamos a encontrar una tabla de las transformadas de Laplace inversa. Y por último, digamos, primera etapa de lo que vamos a hacer en esta unidad, segunda etapa, ¿sí?
¿Y la tercera etapa qué sería? Bueno, podría incluir una serie de propiedades que también es una especie de tabla. Propiedades, sí, de la transformada de Laplace, como propiedad de traslación, la transformada de Laplace de la integral, de la derivada, especialmente la derivada de una función. Y por último, solución de resolver EDO usando la transformada de Laplace. Y es una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, estas serían las 4 etapas que pretendo abarcar en el curso. Entonces, si uno se pone a mirar el cronograma que yo les di, necesitamos, digamos que una clase por cada etapa del proceso. Entonces, digamos, hoy una. La otra semana tenemos 2 clases, vamos 3. Y la cuarta, ¿sí? Entonces tenemos las 4 clases para hacer lo que pretendo. Y la cuarta ya sería el examen. ¿Sí? Porque esa clase el 30 de junio, o sea, a final de este mes, es un miércoles. ¿Sí? Entonces al siguiente sábado, pues, si hay un margen de 4 días ahí, sería el examen. Yo creo que no está mal. Y se abarca, además, en términos de tiempo está bien, creo. Y además de eso, si miramos el contenido programático después del curso, pues que no voy a hacer, también está bien porque se estaría abarcando, digamos, esto, que es la parte más robusta del curso, de esta unidad. ¿Sí? Entonces, en términos de contenido también es razonable hacerlo así. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, ¿cierto? O sea, Así está bien. Sí, profe, por mi parte está bien. Sí, profe, por mi parte también. Igual, profe, está muy bien. exacto. Y en ese orden de ideas, pues, nosotros tendríamos la última clase el 30 de junio. O sea, este mes terminamos clase, el 30. ¿Sí? Porque nos queda la clase de hoy, 2 de la próxima semana y de la semana del 28 al 3, otra clase. Serían 4 clases y alcanzamos a ver estos temas que para un curso de ecuaciones diferenciales ya, digamos que está bien. ¿Sí? Entonces, la entrega del taller 3 y parcial 3 quedarían para el 3 de julio prácticamente, para no tomar Sí, más clase. eso puede ser el mismo día del parcial, ustedes tienen para entregar el taller. Sí, puede ser ese mismo día. De igual manera, el taller es hasta medianoche, por lo general. Sí, por lo Y el general, no, parcial sí, en el día. eso. Yo no tengo problema porque entreguen el taller o si quieren lo pueden entregar si quieren, entonces, digamos que usted no, porque una cosa es uno escribir para hacer un ejercicio en borrador y otra cosa es escribirlo como para entregarse. Si quieren lo pueden entregar, el examen es el 3 de julio, el final, el taller, lo ideal es que lo hagan antes del examen, pues se preparan. Pero si quieren pueden entregarlo el día lunes de la siguiente semana, el día 5 de julio. Y en caso de que no, digamos, no lo tengan escrito bien bonito y no quieren gastar tiempo porque están estudiando para el parcial lo pueden hacer el día sábado y el taller, si quieren, lo entregan el día lunes. ¿Ya? Sí, Digamos, yo está no bien. tengo problema o si quiere más tiempo, pues más tiempo, el que quiera. Lo importante es el parcial, porque es que en el parcial es que yo me demoro más calificando, y porque tengo que ser más cuidadoso, más mirar el detalle más. El taller yo soy más tranquilo, y yo me paso, como si es la nota como para que saque alto todo el mundo, no de que no haga los ejercicios que se piden, y soy más relajado. Entonces, sí, esa es la metodología, voy a pasarla por escrito y lo mando al grupo de WhatsApp de todos modos. Bien, entonces vamos a empezar pues el cronograma. Entonces vamos a estudiar la transformada de Laplace. Bien, es una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales fuerte, y porque no solo nos permite resolver de segundo orden, sino hasta de tercer orden, ¿sí? O cuarto orden, siempre y cuando la EO sea lineal. ¿Sí? Entonces nos permite ir subiendo el orden de la EO y permite resolverla. Una herramienta fuerte en ese sentido. Bien, entonces se habla de la transformada. Sí, esa palabra no es lo mismo decir que alguien cambió, ¿cierto? O no es lo mismo decir que algo se cambió a decir que se transformó.
Es una palabra más fuerte cuando uno habla de transformada. Una cosa es un cambio y otra cosa es una transformación, ¿cierto? Transformada de Laplace. Entonces, ¿por qué se usa esa palabra transformada que nos lleva a pensar en algo como más radical? Se transformó, es algo más radical. Entonces, podemos pensar en lo siguiente. Primero, veamos un ejemplo sencillo que no tiene que ver con la transformada de Laplace, pero puede ser útil. Por ejemplo, pensemos en una secuencia de números y la secuencia 1, empecemos con 1, luego sigue un medio, luego un cuarto y así sucesivamente. Y hasta que es una secuencia de números, 1 sobre 2 a la n. Y así. Esto es una secuencia de números. ¿Listo? Sí, esto es una serie, en realidad, perdón, esto es una sucesión geométrica. ¿Sí? Y si uno calcula la serie asociada a esa sucesión, que es una sumatoria así, la sumatoria de 1 sobre 2, puedo escribirlo así, también a la n. ¿Sí? ¿Esta serie converge o no? ¿Qué saben ustedes de series así? La sumatoria de n igual 0 a infinito. Sí, eso converge. ¿Sí? Y en general, si uno tiene una serie donde este radio está entre entre menos 1 y 1, esto converge. ¿Y a qué converge? Converge a 1 sobre 1 menos r. ¿Cierto? Entonces aquí podemos ver un ejemplo sencillo de lo que es una transformación. Si quieren, de ahora en adelante, para toda esta sección 2.1, yo voy a usar estas notas. Que es un resumen de lo que está en el libro. ¿Listo? Es un resumen de lo que está en el libro. Entonces aquí hago esos ejemplos que quiero mostrar. Entonces, digamos, esta sucesión converge para, cuando R está entre menos 1 y 1, converge a 1 sobre 1 menos R. Uno puede decir eso, que R tiene que estar entre menos 1 y 1. Su valor absoluto tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una transformación? O si quiero, usemos la letra X mejor. Entonces, cuando uno habla de una serie, generalmente, si ustedes lo han estudiado, uno habla que la serie tiene una serie de potencias, por ejemplo. Tiene un coeficiente AN y un término de X a la N. Esto es una serie de potencias, ¿cierto? Entonces, aquí en esta que acabo de analizar, yo estoy diciendo que esta serie de potencias converge. Estoy diciendo que X a la N converge a 1 sobre 1 menos N. Ve, 1 menos X. En este caso, los coeficientes que acompañan al X a la N sería 1. 1 por X a la N. ¿Sí? Entonces, en este caso, todos los AN valen 1. Estoy diciendo que esa serie converge a eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo si lo analizo de otra manera? Estoy diciendo que esta secuencia, donde todos los términos valen 1, 1, 1, 1, por medio de esta estructura que estoy poniendo aquí, de una sumatoria y de todo lo demás, estoy diciendo que la secuencia 1, 1, 1, 1 se está como transformando en una función, en la función 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? ¿Cómo ocurrió esa transformación? Ah, no, así de sencillo, mire. Yo coloqué 1, lo multipliqué por x a la n, hice esta sumatoria y eso me dio 1 sobre 1 menos x. Entonces, ocurrió una transformación. Una sencilla y simple secuencia de números se transformó en una función, ya un concepto mayor. ¿Sí? A eso es lo que uno se refiere con una transformación, que hay un cambio radical. Pues aquí el cambio es radical. Digo que aquí tenía una secuencia de números y aquí ya tengo es una función. Entonces yo puedo decir, aquí piensa en esa transformada. Hice una transformación, un cambio radical. Eso por decir un ejemplo. Si no se acuerdan de series ni nada, no se preocupen. Bien, entonces entrando en materia ahora sí, pensemos en una función f que dependa de t, ¿sí? Donde t sea un número mayor o igual que 0. Una función de una sola variable, la que estudiaron en cálculo diferencial. ¿Sí? Como la gráfica de una función de este estilo. Cualquier función de una variable.
el eje X ya no va a ser eje X, sino el eje T. Y el dominio, pues estoy escogiendo que sea los T mayores que 0. ¿Sí? Entonces la gráfica podría ser cualquier función de estas. Una función de una variable. ¿Sí? Entonces esta función, con estas características, la voy a transformar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la transformación? Es como meterla en una máquina. Ella entra aquí, en esta máquina. ¿Sí? Esa máquina se llama el operador transformada de Laplace. O no, más bien transformada de Laplace, no usemos el concepto operador. Ella entra aquí, a la máquina y sale transformada. Y se transforma tanto que ya no sale F minúscula, sino que sale una... Tanta es la transformación, sale una F mayúscula. Se le cambia hasta el nombre. Y ya no depende de T. Aquí F depende de T, es una sencilla función de una variable. Ya ni siquiera depende de T, depende de una letra S. Aquí T era un número real positivo. T mayor o igual que 0. Aquí el S que estamos analizando, inclusive, se cambió el nombre y además ya puede pertenecer a los números complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la transformada de Laplace toma una función de variable real y la envía en una función f mayúscula de variable compleja. ¿Sí? Eso sí es una transformación. Entonces, por eso esa palabra, transformada, que el cambio fue total. ¿Sí? Ahora la pregunta es, esa cajita que está aquí, ¿qué es lo que le hace a esta función para convertirla en esto tan extraño? ¿Cierto? ¿Qué es lo que le hace? ¿Cómo opera? Entonces, la respuesta es la siguiente. Esa transformada, puedo escribirlo así. Cuando entre la cajita, entonces, la transformada y entró la función. Entonces, ¿qué proceso se le hace a ella para convertirla en f mayúscula? Entonces, el proceso es este. Es la integral, ¿sí? De 0 a infinito. ¿De qué? De exponencial. Aparece aquí una exponencial de menos st. Aquí aparece esa variable s, donde s puede ser un número complejo, multiplicado por la función f de t, por dt. Entonces, ¿qué está pasando? No? Pues que nuestra función la estamos multiplicando por una exponencial, ¿sí? Elevada, donde s puede ser un número complejo, pero en principio no nos preocupemos si es complejo o si es un número real. Podemos pensar que es un número real y ya. ¿Sí? Entonces la función f la multiplico por exponencial de menos st y calculo una integral impropia. Y la integral de 0 a infinito de esto que me da aquí. ¿Sí? Y esto, como una integral impropia, puede converger o no. Si converge, me da una función. Noten que esta integral se hace con respecto a t. Me da una función f mayúscula que depende de s. ¿Sí? Esa es la transformada de Laplace. ¿Listo? Y esta transformada de Laplace, en el fondo, si uno mira, si uno va regresando por ahí, en el fondo eso es una serie de potencias, pero en la versión continua. ¿Sí? Porque cuando uno trabaja con una serie, uno piensa en una sumatoria así. Y si uno quiere transformar una sumatoria en algo continuo, porque aquí todo es discreto, si transformo esto en algo continuo, la sumatoria se vuelve una integral. ¿Sí? Entonces, en el fondo eso es una serie de potencias, pero en la versión continua. Bien. Entonces ustedes dirán, uy, pero qué definición tan rebuscada, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre de la nada de repente definir eso así? Pero no, eso viene de una serie de potencias, ¿sí? Como la que estaba mostrando hace un momento. Y como hago la discusión en esas notas. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, listo, esa es la transformada. ¿Cómo calcula la transformada de Laplace de una función? ¿Sí? ¿Cuál es la transformada de Laplace de qué sé yo? Aquí podemos colocar cualquier función. Ustedes pueden pensar, calculemos la transformada de Laplace de exponencial de t. O otra persona puede decir, no, calculemos la exponencial de la transformada de Laplace de t a la 2. Otra persona puede decir, no, de t o de una constante. Entonces tenemos que hacer una integral de este tipo, una integral impropia. Entonces, como nosotros no queremos todo el tiempo estar, que quiero calcular la transformada de Laplace de t al cuadrado, me tengo que poner a hacer esta integral. No, ese trabajo lo voy a hacer yo.
aquí con ustedes. Y luego vamos construyendo una tabla y ya, no tenemos que volver a mirar esta definición nunca más, ni asustarnos con este límite aquí que es un infinito, sino que simplemente usamos la tabla. Bien, entonces vamos a construir esa tabla. Entonces, primero, el ejemplo más sencillo que podríamos imaginar es pensar que la función f de t es una función constante. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una función constante? Pongamos que f de t es una función de una variable real, es igual a una constante, c, una función así. ¿Cuál es la gráfica de una función así? Que es constante todo el tiempo. Pues así, miren. Este es el eje t. Y la función vale c para cualquier t. Digamos que c es un número positivo. Es esta altura aquí. Entonces la función que f de t igual a c, pues es esta función. La función constante. Entonces yo quiero hallar la transformada de Laplace a ella. Entonces, ¿qué hago? Aplico la definición simplemente. Entonces digo, bueno, no tenemos más herramienta que esa definición que está aquí. Entonces apliquémosla. Entonces la transformada de Laplace de esa función f que es c, es una constante, no es otra cosa que la integral, de acuerdo a la definición, de 0 a infinito, de e a la menos st por, y aquí coloco c por dt. Y aquí coloco la función f, la que le estoy hallando la transformada. De caso c. ¿Listo? Entonces tengo que hallar esa integral impropia. Bien. Ahora, ¿cómo trabaja uno con integrales impropias? Impropias es que algunos de los límites de integración son infinito o menos infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajar uno con eso? Bien, estamos por aquí. Voy a comenzar a hacer este ejemplo 1. Bien. Entonces, ¿cómo trabaja uno con eso? Fácil, si ustedes recuerdan su curso de cálculo integral, en la parte final de ese curso se estudian integrales impropias, ¿cierto? Entonces dice lo siguiente. Uno simplemente, como no podemos trabajar con el infinito como un número, y porque vamos a hallar la antiderivada de esta función. Y uno halla la antiderivada y la evalúa en los extremos de integración. Y entonces vamos a tener que evaluar una función en infinito. Y eso no tiene sentido. Nosotros no podemos trabajar con el infinito como número. Entonces, hacemos este cambio, por definición de la integral impropia. Esa integral es lo mismo que decir que es el límite cuando t tiende a infinito. ¿De qué? De la integral desde 0, ya no hasta infinito, sino hasta t. ¿Sí? De exponencial de menos s t por c, que es la función a la que le vamos a hallar la subtransformada por dt. ¿Listo? Entonces todo se reduce a calcular esta pequeña integral aquí. Y luego, ¿sí? Donde t es un número que va a tender a infinito más adelante, pero esta integral no tiene nada de malo, no tiene nada de extraño. Es una integral de hecho fácil. Va de 0 hasta t mayúscula. Y hago eso primero y luego tomo el límite cuando t tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la integral de exponencial? Cuando uno piensa en la exponencial, pues dice, no, la exponencial es la función más fácil de derivar y de integrar, ¿no? Porque la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Sí? Y la integral de la exponencial también es ella misma. Pero excepto que aquí tiene una constante, ¿no? En este caso está ese menos s. Entonces, ¿cuánto da esa integral que está en la cajita roja? Vamos a resolverla. Entonces sería la integral de 0 a t. Esta constante c sale y quedaría exponencial de menos st minúsculo por dt. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de esa función? Una función que cuando la derive me dé exponencial de menos st. Pues es ella misma, ¿sí? Sobre la derivada interna, que es menos s. ¿Sí? Esa es la antiderivada de esa función. Y evaluado los extremos de integración en 0 y t mayúsculo. ¿Listo? Entonces evalúo primero en el extremo superior. Eso me daría exponencial de menos s por t mayúscula. Donde está t minúscula coloco t mayúscula.
sobre menos S y resto cuando evalúo eso en cero. Entonces sería menos exponencial de menos S por 0 sobre menos S. ¿Listo? Entonces, evalúen los extremos de integración. No hemos hecho, digamos, nada nuevo así. Exponencial de menos S por 0 es exponencial de 0, que es 1. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar, organizando términos, me va a quedar así. Bueno, este menos que tiene aquí el S, lo puedo colocar a la altura de la fracción. Me queda exponencial de menos S por T sobre S. Menos por menos aquí es más. Y exponencial de 0 es 1. Entonces me queda más 1 sobre S. ¿Sí? Aunque recordemos que aquí me estoy comiendo una letra, todo esto está multiplicado por C. ¿Sí? Por C. Y todo esto va por multiplicado por C. También. ¿Listo? Entonces ya calculé cuánto vale esta integral que está aquí en la cajita. Entonces voy a sustituir ahí su valor. Ya la calculé. Eso vale, voy a escribirlo en este orden. Como 1 sobre S me quedó, bueno, aquí puedo distribuir el C, esto me quedaría C sobre S, que tiene término positivo, menos C por exponencial de menos S, T mayúscula, sobre S. Listo, eso hace integral, ya lo probamos. Bien, entonces ahorita sí tomo el límite cuando T tiende a infinito. Sí, de eso que quedó en la cajita. Entonces, si usted mira, esta primera parte, pues no depende de T mayúscula. Es T sobre S, entonces ahí el límite no hace nada. Y entonces el límite viene y actúa es aquí, en exponencial de menos ST. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto da ese límite? Sí. Todo se reduce ya al límite de exponencial de menos ST. Entonces tenemos que conocer cómo es la gráfica de la función exponencial para ver cómo se comporta ella en ese límite. Entonces el límite importante es límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos st. Entonces aquí tenemos que hacer colocar una condición. ¿Sí? Por ejemplo, si S puede ser un número real o complejo, pero para cuestiones de simplicidad pensemos que S es sencillamente un número real. Entonces S puede ser mayor que 0, S puede ser menor que 0 o puede ser 0. Bien. Entonces, pensemos en esos dos casos nomás. Si S es menor que 0, ¿cuánto me da menos S? Menos S sería positivo. Y entonces, si lo multiplico por t, que es positivo también porque t tiende a infinito, este límite se iría exponencial elevado a un número cada vez más grande, se va a infinito. Entonces, todo esto acá me daría c sobre s menos c por infinito sobre s. Todo esto explota y da menos infinito. ¿Sí? Cuando s es menor que 0. Entonces, ¿qué digo en esos casos? Digo, no, la transformada de Laplace de esa constante, de una simple constante, explotó y da menos infinito, no existe, no la podemos calcular. Por el hecho de que S sea menor que 0. Entonces, hagamos una cosa, impongamos esta condición, pidamos a S ser mayor que 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que exponencial, o sea, que menos S sería negativo y menos S por T sería un número negativo. O sea, que esto aquí, cuando T va a infinito, esto está tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Y si uno mira la gráfica de la exponencial, ella tiene una asíntota, ella es así, tiene una asíntota horizontal en el eje X. Entonces, a medida que yo la evalúe en números cada vez más pequeños, perdón, más grandes pero negativos, la exponencial tiende a 0. ¿Sí? Entonces, cuando S es mayor que 0, la exponencial tiende a 0. Si estuviésemos trabajando con números complejos, esa condición sería más bien decir parte real de S mayor que 0, implica que este límite tiende a 0. ¿Bien? Entonces, si esto tiende a 0 aquí, ¿qué concluyo? Pues que toda esta fracción de aquí desaparece, todo esto se va para 0, y que a la final, este es el más teórico, pues probar esto, el resto ya se deduce a partir de eso. Bien, no piensen que toda la clase va a ser tan teórica. Entonces, es el límite cuánto va a dar con esa condición,
que para hablar en términos generales puedo decir parte real de S, aceptando pues que S sea número complejo. Parte real de S mayor que 0, entonces el límite da C sobre S. Conclusión. Tenemos nuestra primera transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una constante, cualquiera que ella sea, número real, número complejo, es C sobre S. O sea que esta es la función f mayúscula de S. ¿Sí? O sea que una constante se envía en esta función, C sobre S, donde S puede ser hasta número complejo, pero si es número complejo, su parte real tiene que ser mayor a 0. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra primera transformada de Laplace. Bien. Entonces si uno mira la tabla que está en el libro, digamos que tenemos la primera formulita de esa tabla. Bien. Estamos aquí, miren, apenas comenzando. Es la construcción de la tabla. Entonces el libro, bueno, él lo hace un poco en un caso más particular. Y él dice, bueno, primero, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. ¿Listo? Pero, como acabamos de probar, no solamente pensemos en el 1, sino en cualquier número. En 3, 4. La transformada de Laplace de 4 es 4 sobre S. Y así pues, de cualquier constante. Bien. El libro se limitó aquí a el de una constante que es igual a 1. Pero nosotros ya sabemos que cualquier constante va a dar C sobre S. Bien. Entonces tenemos nuestra primera transformada. ¿Qué nos falta? Empezar a calcular la transformada de Laplace de t a la 2. Sin embargo, yo voy a hacer más general todavía. En lugar de calcular la transformada de t y de t a la 2, pues calculamos la de t a la n y una vez. ¿Sí? Luego calculamos ¿qué? La transformada de Laplace de funciones exponenciales. Luego las funciones seno y coseno. ¿Sí? Y así sucesivamente construimos esta tabla. Bien. Entonces, ahorita, ¿qué sigue? Ya la de una constante se dio con esta condición. Entonces, primera. Ahorita vamos con la segunda. Vamos a calcular la transformada de Laplace de una función que tenga forma exponencial. Exponencial de, digamos aquí, cualquier constante a por t. Y este tipo de funciones. ¿Cuál será su transformada? ¿Sí? Esa es la pregunta ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, usar la definición de transformada. La transformada de Laplace de una función de la forma exponencial. Esta es más fácil, ya no es constante, es función. ¿Sí? Pero inclusive es más fácil si usamos, es más fácil que la que acabamos de resolver. Entonces voy a colocar aquí la transformada de Laplace de a por t. Es igual, por definición, a esta integral impropia, pero aquí ya no coloco c, sino que coloco la función en cuestión, exponencial de a por t. ¿Listo? Entonces tengo que hallar esa integral. Entonces, ¿cómo la calculo? Y van a ver ustedes que usando el resultado anterior va a ser súper fácil. ¿Listo? Entonces tengo que hallar esa integral. Dirán ustedes, no, ahorita sí se complicó esto porque aparecen dos exponenciales ahí, multiplicándose y tal. ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, primero como una integral impropia, eso va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito aquí, de la integral de 0 a t. Y aquí, por propiedad de exponencial, como está multiplicando, se suman los exponentes. Entonces yo podría escribir ahí que eso es exponencial de, puedo sacar factor común t, todo. Eso es lo mismo que tener exponencial de menos s menos a por t. ¿Sí? Porque si usted distribuye el menos, me queda menos s más a. Y luego el t queda menos st más a. ¿Sí? Propiedad de exponencial por dt. ¿Listo? Tenemos eso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, me quedó una sola exponencial. Bien, usé propiedades, correcto. Ahora, ¿qué hago? Tengo que cambiar como la forma de mirar esta integral. ¿Sí? Tengo que cambiar la mirada. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Miremos esto de otra forma. Vamos a definir esto que está aquí como S'.
¿sí? Lo que quedó entre paréntesis. Entonces voy a decir S', en adelante es igual a S menos A. ¿Sí? Entonces ahí me quedó fue la integral de, donde A es una constante, ¿no? Me quedó fue la integral de menos S' por T. S' por T. Y miren esa integral ahorita. Esta integral la acabamos de resolver en el ejemplo anterior. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué integral acabamos de resolver? Cuando aquí aparecía una constante C. Aquí ya no aparece una constante, pero podemos ponerla. Es como si estuviese multiplicando por 1. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa. Esto no va a dar otra cosa que 1 sobre. ¿Qué nos dio acá cuando calculamos la transformada de Laplace de una constante? ¿Sí? Que era exponencial de menos st por la constante. Nos dio c sobre s. Y aquí tenemos que exponencial de menos s' t por una constante. Entonces, ¿qué nos va a dar? En este caso la constante es 1 sobre el s' que tenemos ahí. Ya, eso da esa integral. ¿Sí? Conclusión. Entonces, la transformada de Laplace de exponencial de a por t es igual a 1 sobre s', pero s' ¿qué es? Es s menos a. Bien. Entonces, calculamos esa transformada de forma inmediata con ese análisis. Bien, y tenemos pues esta fórmula de la tabla. Está aquí, ¿sí? ¿Sí la vieron? Exponencial de a por t es igual a 1, la transformada es igual a 1 sobre s menos a. ¿De dónde salió eso? Pues de lo que acabamos de analizar, ¿sí? Sin embargo, el libro, bueno, ahí es él no es tan riguroso, ¿sí? Porque esta transformada es válida. Sí, se tiene que cumplir una condición. Yo estoy haciéndolo en el caso más general posible. Si la parte real de S es mayor a la parte real de A, admitiendo pues que A y S sean números complejos. Si nosotros trabajamos solamente con números reales, entonces esta transformada aquí es válida si S es mayor que A. Si la anterior esta aquí era válida si S es mayor que 0. Y aquí S tiene que ser mayor que A. Si esto no ocurre, la transformada no existe. Yo miro si el libro sí hace esas observaciones o no. Sí, el libro ahí no es riguroso en ese sentido. Bien. Entonces ya tenemos dos transformadas. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahorita? Ya prácticamente vamos a completar toda esta columna aquí. Y con esas pequeñas observaciones que hemos hecho. Ahorita me gustaría que calculáramos la transformada de Laplace de t a la n. Y de funciones de esa forma. Entonces, la pregunta ahorita es, ya llevamos nuestras dos primeras fórmulas. La pregunta ahorita es 3. ¿Cuál es la transformada de Laplace de funciones de la forma t elevado a la n? No lo hagamos ni con 1 ni con 2. Hagámoslo ya en la forma general. ¿Sí? Donde n, ¿qué es? N puede ser cualquier exponente. Puede ser 3, 4, 5, 6, 20, 100, 1.000.000. ¿Sí? Hagámoslo de forma general, para no desgastarnos ahí con casos particulares. Y así como hicimos la de la constante. Entonces, ¿cuánto da esta transformada? Entonces vamos a hacer las cuentas. Bueno, nos queda menos de un minuto, no alcanzamos, pero aquí coloco t a la n. ¿Cierto? T a la n aquí. Aplico la definición de transformada, entonces sería calcular esta integral de exponencial de menos st por t a la n. Entonces, esta integral sí requiere, no es tan fácil calcular. Ya no podemos usar ningún resultado anterior. ¿Sí? De hecho, esta integral es bien difícil. Para poderla hacer se requiere usar el método de integración por partes. Y además de eso, hace cuenta que esa integral tiene una regularidad, ¿sí? Y al final sí se puede hallar. Entonces eso es lo que vamos a hacer después de la pausa de 10 minutos. ¿Listo? Y de esa forma ya tenemos esta tabla de transformada de Laplace de esta primera columna aquí. ¿Sí? Y estas de acá se deducen fácilmente usando la primera columna y las primeras 6 de que están aquí. Bien, preguntas. Aquí está muy confuso